7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. Inicia la apertura de paquetes de las encuestas de Morena en su proceso interno. Representantes de los aspirantes acuden al World Trade Center para revisar que todo esté en orden con los paquetes. Hasta Marcelo Ebrard se apersonó. Xochitl Gálvez regresa a su escaño en el Senado, como lo había anunciado. Ya dio fecha para solicitar licencia por la contienda electoral del 24. Google firma un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Busca establecer una entidad legal y oficina de Google Cloud en El Salvador. Y en la afición analizaremos si el regreso de Eric Gutiérrez y el Tecatito Corona benefician o perjudican al fútbol mexicano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este martes 5 de septiembre. Morena inició esta tarde la apertura de los paquetes que contienen las encuestas de su proceso interno. Fue hace poco más de una hora en el World Trade Center, donde se desplegó un operativo para resguardar los accesos y solo teniendo pendientes 9 de los 1,250 paquetes meta. El dirigente de Morena, Mario Delgado, reveló que representantes de los aspirantes vigilarán todo el proceso, incluido el conteo voto por voto, que antes se había dicho que no. El conteo iniciará mañana alrededor de la 1 de la tarde y solo tendrán 3 horas. Los aspirantes conocerán el resultado en una reunión privada a la que fueron citados a las 5 de la tarde. Mañana será a las 5 que les dirán cuál será el resultado. Por supuesto, desde temprano llegaron a este lugar, al World Trade Center, los operadores de mayor confianza de los aspirantes, y a pesar del llamado de unidad, la fricción entre los equipos continúa, principalmente por las quejas de Marcelo Ebrard, aunque la mayoría las desecharon e insisten en ir en unidad. Les prometo que en el momento que tengamos claro una declaración, gracias, muchas gracias. Por favor, gracias. Buenas tardes. Gracias, denle oportunidad. La doctora Claudia Sheinbaum en todo momento ha dicho que ella confía en el proceso, en su partido, en Morena y en el presidente, y jamás cuestionó el proceso en ningún momento. Yo digo que el trabajo mata grilla, vamos a trabajar y vamos a ir salir todos en unidad fortalecidos de este proceso. Hay concordia, hay mensajes de unidad con todos los miembros. Me tocó estar en la mañana precisamente con otros representantes de los distintos aspirantes y el mensaje con todos ha sido precisamente de fraternidad. Así que tenemos todos madurez política y civilidad democrática. Hay quienes tienen interpretaciones, pero en el sentido general me parece que en este ejercicio vamos a salir fortalecidos. Mientras que Marcelo Ebrard llamó a sus representantes a cuidar, a defender el voto. Quiero agradecerles profundamente a todas las personas que nos han ayudado en este proceso, toda la participación que han tenido. Hace un momento nos reunimos con los representantes, las representantes que van a estar en el conteo de la encuesta, de las boletas, y bueno, la instrucción es defender el voto de las personas. Nosotros luchamos porque esas boletas, hay boletas, se van a contabilizar, y desde luego vamos a presentar todas las incidencias que vimos en cada una de las secciones en donde hubo la encuesta. Pero quiero agradecerles muchísimo todo el apoyo que nos han brindado, pero más que a nosotros, a la causa que estamos buscando, que es que se respete el voto de las personas. Ese es el objetivo de todo esto. Les mantengo informados y mi gratitud siempre. La presencia de Marcelo Ebrard en el World Trade Center, ahí cerquita, provocó críticas de Gerardo Fernández Noroña. Afirmó que es derecho de cada aspirante asistir a dicho lugar, pero hacerlo es una muestra de una desesperación y enorme desconfianza injustificada. Señaló que hay quien cree que con pataletas podrá cambiar lo que no hizo durante sus recorridos por el país y que él se irá por lo pronto a Morelos a caminar por la montaña en lo que se realiza el conteo de las encuestas. Sobre esto, el presidente informó que cuando se den a conocer los resultados de la encuesta de Morena, entregaría
mañana mismo por la tarde o en la noche. El bastón de mando, a quien resulte ganador o ganadora, detalló que quisiera realizar dicho acto antes de viajar a Sudamérica, gira que inicia este viernes, y aclaró que dicho acto político no podrá hacerlo en Palacio Nacional, pero que se definirá el lugar en breve. La tarde cuando entregue el bastón de mando y si nos va a avisar para que estemos aunque sea afuera. ¿Será pública? Sí, pero yo tengo que esperar el resultado, del consejo, del movimiento, de los que participan. Ya después me voy a pronunciar. Puede ser el mismo miércoles en la noche, en la tarde. No lo puedo hacer aquí. Sí, podría ser ahí. O el jueves. Por cierto, sin decir el nombre de Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador afirmó que no le ve futuro al Frente Amplio ni a la candidatura de la senadora panista para las elecciones de 2024, pues dijo que no es suficiente con que diga groserías y consideró que no tiene las características necesarias para gobernar. Además, señaló que derivado de los malos resultados que entregaron las administraciones anteriores, no considera que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción. Pues no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, el influyentismo, del contubernio entre poder económico y poder político. No cualquiera puede gobernar el país. Y lo que estoy viendo, pues, no es suficiente para lo que se necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino. No cualquiera. Nada más que porque dice groserías, no. Vamos a cambiar de información. Hoy la Cámara de Diputados arrancó su primera sesión ordinaria. Fernando Damián, cuéntanos los detalles de lo que aconteció, por favor. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, primera sesión doble en esta ocasión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados. Comentarte que, pues, sin duda, el tema político electoral sigue permeando aquí en los pasillos del Palacio de San Lázaro, y ahora, pues, fue el tema de la declinación de Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano a sus aspiraciones presidenciales, lo que generó, pues, reacciones variadas entre legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Platicamos con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, también diputado federal, y él señaló que, bueno, pues esta declinación deja muy en claro que la única alternativa para ganar la presidencia de la República en 2024, pues es precisamente el Frente Amplio por México, con Xóchitl Gálvez a la cabeza. También por ahí el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se manifestó al respecto, y él dijo que sin duda la declinación de Colosio a quien beneficia es precisamente a su partido, Morena. Además, platicamos también con el coordinador de los diputados federales del Movimiento Ciudadano. Él desestimó la declinación de Colosio y sobre todo la afirmación que éste hizo de que no será un factor para dividir a la oposición. Señaló Álvarez Maínez que Movimiento Ciudadano está más fuerte que nunca y listo para competir por la presidencia de la República. Pero si tú gustas, Pedro, vamos a ver escuchar parte de lo que los actores políticos dijeron al respecto aquí en el Palacio de San Lázaro. Todas las voces que sumen al Frente Amplio por México son bienvenidas, todas son importantes, y yo creo que lo que queda claro es que el Frente Amplio por México es la alternativa. Sigamos juntos, ganamos todos. Es un muchacho joven, tiene mucho futuro, y hay que ver después de ya casi 30 años cómo va menguando la figura, a veces mitificada, de su padre. Yo ahí tengo una opinión particular, pero por respeto a la memoria de los ausentes, me la reservo. Muy bien, Fer, gracias por el reporte. Hasta pronto, Pedro, muy buenas noches. Y justamente nos honra con su presencia la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra. Presidenta, qué honor que esté con nosotros aquí. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Es mi primera entrevista en televisión desde que ya tomé protesta como presidenta del Congreso, de la Cámara de Diputados. Le agradecemos la confianza, presidenta. No, gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Y cuéntenos, por favor, ¿qué siente, cómo asume esta encomienda? Pues con mucha responsabilidad, con el compromiso que implica el de tener la representación legal de la Cámara de Diputados en la presidencia, que recae sobre la presidenta, la presidencia de la Cámara, el de poder ser una mediadora efectiva y eficiente en los debates de los legisladores, el de proteger a los legisladores, que tengan
de salvaguardar su fuero con el derecho a decir, con el derecho a expresarse, pero también protegerlos de ellos mismos, como diríamos, porque a veces los debates son intensos, son álgidos, sí, álgidos y muy fuertes, y yo creo que también es importante tener una conducción firme, no una conducción dura, Pedro, sino una conducción firme basada o fundamentada en el reglamento, en la Constitución y por supuesto en una comunicación permanente en el Pleno con las palabras adecuadas para donde la presidencia se dirige hacia los distintos actores y actrices políticas que son los legisladores y las legisladoras, y poder transmitir que el Pleno finalmente es es enorme y que implica también una responsabilidad, porque todo el país nos ve en nuestros debates. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces es importante también la calidad de los debates con argumentos. Claro, no con descalificaciones solamente. O insultos, ¿no? Adjetivos calificativos. Entonces, la mediación o la conducción tiene que ir llevando con mucha propiedad a los legisladores a llegar a que se den los debates de las ideas en la mejor forma posible. Me llamó la atención lo que dijo de una conducción firme más no una conducción dura. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, pues la firmeza es simple y sencillamente el hacer valer, no es la autoridad basada en la regla, en la norma, y no un autoritarismo, es decir, cuidar mucho las formas. Siempre, como somos pares todos, el hecho de que tu servidora sea presidenta y que tengamos en la mesa directiva también vicepresidencias que son auxiliares a la presidenta o secretarias que hacen un trabajo arduo todos los días porque están precisamente leyendo y auxiliando en los dictámenes, en la consecución de todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo, tiene que ver también con la forma en que uno se dirige y en el que hay el rapport entre quien está presidiendo y quien está solicitando el uso de la palabra, claro, o incluso está en la tribuna. Le tocó un año complicadísimo. Viene la elección del 24. Pero déjame decirte nada más para terminar con esto. Sí. La dureza sería un poco autoritaria. Okay. Y la firmeza es solamente ejercer con la ley la autoridad. Hacer lo que dice el reglamento. Totalmente. Le decía que viene un año sumamente complicado en donde los ánimos van a estar al rojo vivo. Le claro, va a tocar. Bueno, pero esa es la política, no hay que asustarnos, ¿verdad? Está lista. Es el año electoral, eso. Lista para eso, como he estado lista desde hace todos los 20 y tantos años que llevo en política. ¿Cómo le va a hacer? Un poquito más, pero no quiero que saquen la cuenta de mi edad. La edad son solo números. Es correcto. ¿Cómo le va a hacer para garantizar la imparcialidad, la conducción imparcial? Porque con los ánimos al rojo vivo, bastará con que le diga, apéguese al 116 compañero. Como fue hoy. Como fue que hoy. No les gustó, y desde aquí yo ya lo sé que no les gusta, pero poco a poco si lo vamos introduciendo. Mira, lo que pasa es que cuando un orador va a la tribuna y por ejemplo, hoy se discutió el 65 constitucional, que tiene que ver con una homologación de la norma que había una contraposición. El llamado doble congreso. El llamado doble congreso, pero en realidad es que si los diputados somos electos por 3 años, el artículo 65 dictaba que es 2 años, 11 meses. Entonces, solamente ajustamos ese tema para que fueran los 3 años con los que todo el mundo sabe que siempre somos electos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues empiezan ya los ánimos a caldearse y todo este asunto que ya nace con el año electoral, en fin, y con las distintas posiciones políticas, ideológicas de los legisladores y las legisladoras. En ese sentido, todo se puede decir, pero hay que buscar siempre que se diga con respeto. Está muy claro el reglamento, ahí se tiene uno que tratar con respeto. Incluso se pueden decir muchas cosas, muchísimas cosas tremendas, sin ofender a nadie. Uno de los mayores reclamos de la ciudadanía hacia los diputados en específico, hacia los legisladores en general, es el bajo nivel de debate que hay en la Cámara, en donde recurren a denostar sus personas, en donde recurren a decir descalificaciones en lugar de argumentos. ¿Usted como presidenta invitaría a sus compañeros, a sus colegas a elevar el nivel de debate? Sí, claro, bueno, yo creo que más que una invitación es una obligación. Tenemos la obligación porque de cara a la nación
Los mexicanos se merecen un sistema de representación que los honre, porque nosotros como representantes populares tenemos ese compromiso. Somos electos, hay quienes son electos por parte de las listas de los partidos, pero aún así hay responsabilidad, hay muchísimo compromiso. Y también los que somos electos por mayoría, que es mi caso, entonces nosotros tenemos que dar la mejor cara, lo mejor de nosotros para nuestros representados, que son los ciudadanos. Entonces yo sí creo en que podemos hacer un esfuerzo. Yo creo que sí lo podemos hacer. Hay gente valiosísima. Los legisladores todos tenemos una historia, ¿eh? No hay que uno sabe y otro no sabe. Todos los que estamos en la Cámara de Diputados tenemos una historia, que llegamos de alguna otra forma a ser representantes populares. Hay quien es experto en temas del campo, hay quien es experto en economía, hay quien es experto en relaciones humanas porque son líderes natos en las colonias, que son líderes natos en sus comunidades. Entonces, todo este crisol de personalidades, de personajes, se debe de mantener en equilibrio. Todos los legisladores son valiosos. Te lo digo en serio, porque todos tenemos una historia. ¿Y en qué es experta Marcela Guerra? Ay, soy experta, bueno, yo no soy experta en nada. No, quiero decir, yo todo el tiempo he buscado hacer buena política, ser una representante digna porque he sido siempre de mayoría. Y no quisiera que nadie me cuestionara que un día avergüenzo a alguien. El tema de la igualdad sustantiva es muy importante para usted. Ese es uno de mis temas, el tema de las mujeres. La igualdad es un tema, hemos luchado muchísimo, no es de ahora. Es el tema de igualdad sustantiva, es el nuevo término que se acuña y que además, porque vamos avanzando. Acuérdate que nosotros pasamos de las cuotas desde los 80s a la paridad, y la paridad legislativa fue paridad constitucional, y eso no se dio de la noche a la mañana, se dio con la lucha, con el conocimiento de las feministas, de las legisladoras que se comprometieron. En ese entonces, bueno, a mí me tocó en el Senado de la República cristalizar la paridad constitucional. ¿Qué siente hoy en día al ver el panorama de las mujeres en el poder? Usted en la Cámara de Diputados, a la senadora Ana Lilia en el Senado, Guadalupe Tadei en el INE, Norma Piña en la Suprema Corte, Luisa María Alcalde simplemente en Secretaría de Gobernación. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Primero, que las acciones afirmativas que fueron muy cuestionadas hace, no sé, más de 10, 15 años, funcionaron. Una acción afirmativa que empezó con una cuota, que después ya la cuota ya fue relevada por la paridad. Y después, en 2019, por la igualdad. Y ahora es el nuevo término, igualdad sustantiva. Y eso implica que tenemos que constantemente, como sociedad, que somos dinámicos, también estar cambiando las leyes para adecuarlas a la realidad. ¿Esperaría que lo mismo sucediera con los jóvenes en el futuro? Que hoy son acciones afirmativas y que después se convierta... Yo creo en los jóvenes, todos hemos sido jóvenes. Bueno, usted es joven, yo fui joven también. Entonces, todos somos jóvenes en el alma. Es un estado transitorio donde todos los seres humanos hemos sido jóvenes. Entonces los jóvenes tienen muchísimo, los que en esa transición, que aportar. Tienen muchísimo que aportar. Y hoy los jóvenes están mucho más avesados que nunca por la tecnología. Yo te puedo decir que hay jóvenes que manejan mucho mejor la tecnología que otros más grandecitos, como la de la voz. Entonces, los jóvenes tienen mucho que aportar, el sistema educativo ha cambiado, y yo creo que los jóvenes tienen que estar en el debate político, en el debate de la vida diaria, en todos los debates que se pueda, porque la vida diaria es un debate. Antes de concluir la entrevista, sería imperdonable no preguntarle a Marcela Guerra su visión del panorama para el 2024, para el cambio de presidencia. Bueno, yo quiero ser positiva. Yo soy una demócrata, una prodemocracia consumada. Yo creo que la gente va a saber escoger. Para eso somos un país democrático, por eso somos un país que hemos pasado en la transición desde cuando era un partido, mi partido, el PRI, un partido único en el poder, hemos podido transitar a través de las distintas reformas del Estado a la ciudadanización de los comicios, pero también a la democratización y a la transición política. Yo creo en eso, creo en todo lo que viene, y espero que la gente decida lo mejor que le convenga. Presidenta,
Gracias por habernos dado el honor de concedernos esta su primera entrevista ya como presidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Milenio es mi casa. Y tiene las puertas abiertas siempre, ¿eh? Bueno, pues yo encantada, ¿eh? Si ya me ofrecieron, ahora ya voy a venir más seguido. Va a ser nuestra reportera honoraria. Encantadísima. ¿Le parece bien? Me encanta, me fascina. Aquí están a todos los que ya estaban cuando teníamos el programa Según Ellas. Sí, claro, con Xochitl Azucena Gálvez. Uresti. Sí, y con Ruth Zabaleta, Azucena Uresti, y desde antes, cuando era desde Marisa Iglesias. Pues bueno, bienvenida siempre. Gracias, presidenta. Gracias a ti y a todo Milenio. Esto con la Cámara de Diputados. Pero ¿qué sucede con el Senado de la República? Silvia Arellano, cuéntanos las actividades del día de hoy. Hola Pedro, muy buenas noches. Así es, pues hoy con 98 votos a favor, Alicia Bárcena pues rindió protesta ante el Pleno. Recordemos que estaba pendiente pues esta ratificación de sometimiento como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después de manera inmediata la presidenta Ana Lilia Rivera pues le tomó la protesta correspondiente de ley y bueno, le deseó éxito en este encargo. Después en una entrevista Pedro se le preguntó si iba a exigir respeto al gobierno de Estados Unidos ante el proceso electoral del próximo año aquí en México, y bueno, ella comentó que nadie debe inmiscuirse en ningún país en este proceso electoral que solo le pertenece a los mexicanos. También pues se informó, Pedro, que se recibió el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también se prevé que mañana, hoy, el senador Miguel Ángel Mancera solicite por unas horas licencia precisamente para que su suplente, el senador Juan Pablo Adame, pueda pues tomar posesión de este encargo, ya que él pues padece cáncer y va a presentar precisamente en tribuna una iniciativa que tiene que ver precisamente con el tema de medicamentos, Pedro, claro. Y bueno, estas son algunas de estas actividades. Oye, y cuéntanos qué pasó, Silvia, con Xochitl Gálvez. Sí, justamente hoy, como ella lo anunció desde el viernes pasado, regresó precisamente a su escaño, a sus actividades legislativas. En esta ocasión pues no hubo porras en el Pleno, fue de una manera discreta que ella estuvo presente. En una ocasión solamente subió a tribuna para hablar sobre las mujeres indígenas, y también pues hubo hubo varias entrevistas de hecho en este día donde pues comentó que el 15 de noviembre podría solicitar ya licencia de manera definitiva, ya que inician las precampañas. También se le preguntó si desde aquí del Senado pues no va a usar la tribuna con fines proselitistas, y bueno, ella dijo que ella no está manca y que va a seguir haciendo su trabajo, e incluso si quieres, pues vamos a escuchar cómo lo dijo Pedro. ¿Qué quieren? ¿Que yo esté manca? Pues no. El presidente todos los días apoya a sus candidatos de la manca en la tribuna, desde donde se debería resolver los problemas de México, no desde donde se deban de apoyar a candidatos. Hoy acaba de decir que el que gane, él lo va a apoyar. Honorable Asamblea. Muy bien, Silvia, gracias por el reporte. Seguimos pendientes, Pedro, buenas noches. Y hablando de lo que se viene para este periodo en la Cámara de Senadores, ahí en el Senado de la República, nos acompaña el día de hoy la coordinadora de los senadores del Partido del Trabajo y también representante del partido del PT en la coalición, Giovanna Bañuelos. Bienvenida, senadora. Pedro, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo en el estudio. Coordinadora, ¿qué viene para el PT en este periodo? Bueno, en este periodo nosotros hemos resuelto una agenda legislativa. Le vamos a entrar de lleno al tema de la inteligencia artificial. Vamos a seguir legislando como ha sido parte de nuestra agenda cotidiana para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, particularmente quienes tienen más mermados sus derechos. Nosotros siempre hemos impulsado el tema de la educación. Este periodo no va a ser la excepción. Y bueno, creo que el tema de la salud mental, que es un tema en el que en lo particular siempre he estado muy interesada, lo hemos estado impulsando a través de la creación de una ley general de salud mental. Logramos que se incluyera un capítulo completo en la ley de salud, pero nosotros vamos a seguir impulsando porque se puedan abrir centros de atención en cada una de las 32 entidades federativas donde pues, la ciudadanía tenga posibilidad de tener un tratamiento desde una etapa preventiva y evidentemente también ya quien tiene un diagnóstico clínico. ¿Ve más complicada la interlocución a raíz de lo que viene en el 2024, de lo que ya se está viviendo hoy en día? ¿El poder lograr consensos va a ser más complicado? Sin duda, sin duda. Nosotros el periodo pasado incluso
hubo una parálisis, por llamarlo de alguna suerte, en el Senado de la República. Tenemos un rezago de más de 100 nombramientos importantes que no hemos podido construir la mayoría. Bueno, ha sido muy polémico el tema del INAI, pero también tenemos vacantes en los tribunales electorales en ámbito local, en las salas regionales, tenemos una vacante como consejero de la Judicatura Federal y un sinnúmero de nombramientos que justamente la situación política ha impedido que se construyan esos consensos. Hace rato celebramos una Jucopo y bueno, de manera declarativa todos los coordinadores y las coordinadoras dijimos que vamos a esforzarnos hasta el límite de nuestra capacidad para que podamos hacer de este periodo, que es el penúltimo de nuestra responsabilidad como senadores, Pedro, pues el periodo que desean y que necesitan y que estamos mandatados por los mexicanos, que es la productividad del Senado de la República. Ojalá lo logremos. Hay voluntad, por lo menos de nuestra bancada, de que sí podamos construir este tipo de consensos para tener a las instituciones completas con todos los cargos que es nuestra responsabilidad nombrar. ¿Y como integrante de la Jucopo ha visto voluntad en los demás líderes de bancada? Mira, pues a final de cuentas también estamos estrenando a muchos integrantes de la Jucopo, el senador Eduardo Ramírez como nuevo coordinador de la bancada mayoritaria, que ha hecho un trabajo excepcional. Está el senador Raúl Bolaños en sustitución del senador Manuel Velasco, que está en licencia y en un proceso muy importante para el país en este momento. Yo veo una gran voluntad, a todos ellos, la senadora Sacil de León, coordinadora del PES, el senador Manuel Añorbe, que también recientemente fue nombrado, pero en todos ellos hay una gran estatura política, hay una gran capacidad de construir acuerdos y lo más importante, yo creo que exista la voluntad. Le hemos expresado todos porque es fundamental que, aunque estamos viviendo ya básicamente un proceso electoral, Pedro, anticipado, hay que decirlo, claro, pues obviamente que tenemos la responsabilidad de las actividades propias del Senado, sacarlas de la coyuntura electoral en la que estamos inmersos, pues prácticamente todas las bancadas. Claro, usted como representante del Partido del Trabajo en esta coalición, ¿qué es lo que ve mañana? Mañana será un día crucial para lo que viene en el 24. Bueno, mira, la verdad es que estamos viviendo un momento histórico muy importante. No es para menos. El día de mañana nosotros estamos llamados para dar a conocer los resultados de este ejercicio que nuestra coalición que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista decidimos sería el que seleccionaría a quien va a abanderar nuestros esfuerzos a través de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación y que en su momento habrá de ser candidata o candidato y quien suceda a nuestro presidente de la República. Entonces, es realmente un momento de definición política muy importante. Se están celebrando ahorita los conteos de las 4 encuestadoras de casas comerciales, más la de Morena. Hay una sede, desde las 4 de la tarde están representantes de todos los aspirantes, del aspirante y los 5 aspirantes. Y bueno, pues la verdad es que van a ser horas de mucha tensión, de mucho trabajo. Y mañana vamos a cumplir con lo acordado. Mañana el pueblo de México habrá de enterarse quién decidió la gente que abanderar estos esfuerzos de nuestro movimiento. ¿No anticipa una ruptura? Mañana. No, yo creo que todos los que están participando son políticos probados, que han demostrado en principio su aportación a nuestro movimiento y en segunda, pues también su lealtad y su estatura política. Por supuesto que en este momento, si tú abres las redes sociales, pues hay denuncias, hay demandas, hay reclamos, hay posicionamientos que juzgo son naturales para un proceso de la dimensión del que nosotros estamos llevando a cabo. Que ahí, por ejemplo, su representante, Gerardo Fernández Noroña, ha sido el más crítico contra quien ha protagonizado esos reclamos, Marcelo Ebrard. ¿Ustedes como PT respaldan estas críticas de Gerardo Fernández Noroña? Mira, nosotros como Partido del Trabajo respaldamos a Gerardo Fernández Noroña y propusimos a Gerardo Fernández Noroña para que nos representara en este ejercicio. Él siempre ha sido crítico. Yo creo que es parte de los atributos que el pueblo de México le reconoce, que ha dicho siempre las cosas de frente, tiene su opinión y nosotros la respetamos. Pero es importante, Pedro, mencionar que el Partido del Trabajo tomó una decisión de mucha estatura, que fue
atender a este llamado, invitar al compañero Gerardo Fernández Noroña a que participara y ser muy, muy respetuosos de un proceso entre compañeros que es interno de Morena. Yo celebro que el Partido Verde pudiera presentar una propuesta. Evidentemente nosotros estuvimos peleando el tener nuestro derecho a presentar la propia, pero el debate fundamentalmente se está dando con compañeros, con la compañera Claudia y compañeros que siempre se han portado a la altura con el Partido del Trabajo, que tenemos amistad, tenemos aprecio y admiración por ellos y por ella. Y entonces, pues nos hemos sostenido institucionalmente al margen del debate interno y así será hasta el último minuto, por respeto a ellos, por supuesto. El 2024 tiene una gran oportunidad para el Partido del Trabajo. Con la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador será difícil para quien encabece la presidencia llenar los zapatos que ha dejado el presidente, sea del partido que sea un presidente con un nivel de aprobación tan alto. Esto representa también una oportunidad para el Partido del Trabajo, ¿no? De dejar de ser quizás el hermano chiquito de Morena y crecer. ¿Lo ven así también? No, por supuesto. Mira, a nosotros nos enorgullece mucho saber y que el pueblo de México sepa que somos el único partido político que desde la primer elección a la que se enfrentó nuestro hoy presidente lo respaldamos. El Partido del Trabajo estuvo con él en el 2000, cuando jugamos para gobernar la Ciudad de México y ganamos. Estuvimos en los 3 procesos electorales presidenciales, 2006, 2012, 2018. Lo hemos acompañado en todas sus decisiones de gobierno, desde lo legislativo y, por supuesto, de manera institucional en el partido. Y ahora vemos, por supuesto, una gran condición de crecimiento, de consolidación, de triunfo de este movimiento, pero también de nuestro instituto político. Yo puedo decirte con toda certeza que el día de mañana, independientemente de cuáles sean los resultados, de quién resulte beneficiado o beneficiada, de la simpatía del pueblo de México, podremos acreditar que el Partido del Trabajo, a través de nuestro querido amigo Gerardo Fernández Noroña, fue el que mayor crecimiento tuvo. La posibilidad de recorrer todo el país, de tener contacto directo con la gente, también de cerrar filas al nivel interno de partido en torno a un liderazgo tan atractivo como el de nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña, pues nos permitió, sin duda, estar en una posición distinta de un crecimiento. Vemos, por supuesto, también, Pedro, una gran posibilidad de que después del 24 y en el medio del proceso del 24, pues nuestro partido pueda seguir construyendo sus causas, sus banderas a través de liderazgos, hombres y mujeres extraordinarias que nos militan con nosotros y que nos representan también. Pues, coordinadora, gracias por haber estado con nosotros. La esperamos próximamente. Muchísimas gracias, Pedro. Saludos a todo tu auditorio. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos. Martes de Laboratorio con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. Nos traes una historia sobre Víctor Hernández. ¿Quién es Víctor Hernández? ¿Qué tal, Pedro? Pues se trata de la historia de un sujeto que lideraba junto a otra persona también desde Sinaloa una célula del cártel de Sinaloa que se dedicaba a llevar drogas hacia Estados Unidos, pero principalmente metanfetamina, una situación que se acerca peligrosamente a la ciencia ficción por la pureza de esta droga. Esta es la historia de esta célula. Autoridades estadounidenses lograron tirar las operaciones de una célula del cártel de Sinaloa en Virginia, California y Rhode Island. Era dirigida por Luis Enrique Soto Ferro y Víctor Hugo Hinojosa Elizondo, quienes junto a otros 3 operadores de menor rango ya cumplen condenas por narcotráfico. Víctor Hugo Hinojosa Elizondo respondía a las órdenes de Soto Ferro y fue la mente maestra detrás de varios cargamentos de metanfetamina que llegaron a Virginia, donde las autoridades aseguran que hay una crisis de salud porque la droga tiene un 98% de pureza y puede provocar sobredosis fatales y una adicción casi imposible de superar. La célula operó entre 2016 y 2018. La metanfetamina llegaba desde México escondida en autos a Estados Unidos, donde las drogas se distribuían por el servicio postal o en vehículos. Luego las ganancias eran dispersadas entre varios trabajadores en Texas y Arizona, desde donde se llevaban a México. Pero la DEA ya tenía un informante dentro de la operación y así logró asegurar varios cargamentos por correo.
Además, así pudieron saber que el 27 de febrero de 2018 la fuente confidencial fue invitada a reunirse con 2 operadores del cártel de Sinaloa en Mazatlán para discutir futuros negocios con metanfetamina. Con el apoyo de autoridades mexicanas, probablemente parte de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la propia DEA, ya que eran unidades verificadas por la propia administración, la reunión en Mazatlán se llevó a cabo. Uno de los operadores, cuyo nombre se mantiene confidencial, fue identificado como el jefe de la operación en México. Ahí le explicaron al infiltrado cómo escondían los cargamentos de metanfetamina en autos que cruzaban la frontera de Estados Unidos. Con la información, los operadores fueron cayendo uno a uno hasta que el último de ellos, Hinojosa Elizondo, fue detenido en noviembre de 2022. Luego, el 1 de marzo de 2023, firmó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 144 meses de prisión. La fiscalía estadounidense no tuvo contemplaciones por el mexicano, pues ya tenía el antecedente de una sentencia de 3 años por posesión de marihuana e incluso había formado parte de un programa para recuperarse del abuso de sustancias, pero no titubeó en inundar comunidades estadounidenses con metanfetamina. Una operación por la cual, como ocurre con el fentanilo, apuntan a China como proveedor de los precursores químicos. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Pues Pedro, vemos nuevamente el nivel de especialización que tienen los cárteles con el fentanilo y ahora con la metanfetamina, una situación que se creía poco creíble que se llegara a un nivel de pureza tal. Ahora los cárteles mexicanos lo están logrando en laboratorios muy especializados. Pues Ángel, gracias como cada semana. Claro que sí, de nada. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta rápidamente en información internacional. La compañía Google firmó un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele durante su visita a Estados Unidos para establecer una entidad legal y oficina de Google Cloud en El Salvador, así como desarrollar una infraestructura digital. El acuerdo plantea un periodo de 7 años para convertir a dicho país en un hub tecnológico para Centroamérica, apostando por un gobierno digital, ayudando a proyectos en atención médica, educación y orientación técnica a empresas y organizaciones. Vamos, mientras tanto, a esto que está ocurriendo en la Ciudad de México, en donde está presente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en el encendido de la Rueda de la Fortuna del Parque Aztlán. Ahí comienza el encendido y ahí vamos a ver en unos momentos más cómo se ilumina esta rueda. Ahí está. Ahí lo tenemos en que forma parte de las atracciones de Aztlán Parque Urbano. Así entonces el jefe de gobierno, Martí Batres, inaugura esta rueda de la fortuna Aztlán 360 y ahí vemos cómo se va iluminando y escuchamos por supuesto la música de fondo que es alusiva a el mes patrio, por supuesto. Veamos el rojo, ahora el verde y eso es lo que acontece con esta rueda de la fortuna que ha sido inaugurada. Martes de Hábitat con Fanny Miranda. Bienvenida, Fanny. Gracias, Pedro. Buenas noches. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy? Recordarás que hace 2 semanas hablamos de los avances en la recuperación de los humedales del lago de Texcoco. Nosotros regresamos porque recibimos la denuncia de ejidatarios de que un terreno clandestino de vísceras lleva años ahí sin que las autoridades logren frenarlo. Vamos a ver la historia y después lo platicamos. Estos sujetos están vertiendo desechos de rastros en un área natural protegida. Es el lago de Texcoco en el Estado de México. Hay un señor que se ha hecho un cacique de toda esta zona y no le han podido hacer nada. Se ha hecho inmensamente rico con el tiradero de desperdicios de rastros, de sangre, de tripas, de todo. Si es área natural protegida, pues ¿por qué no les hace nada? Estiman que son 350 las hectáreas afectadas, de las que 100 ya se encuentran contaminadas por vísceras, plumas, pelo, patas y cabezas de animales. Ello a pesar de que también es zona federal a cargo de la Comisión Nacional del Agua, donde hay una caseta de vigilancia. No obstante, a medida que uno se interna en el sitio, los montones de residuos se van acumulando entre la hierba, mientras que el fuerte hedor inunda el ambiente. Están comprados todas las autoridades del municipio de Texcoco y han dado permiso o dado a pie a esto.
El problema data de hace 15 años, cuando un vecino del pueblo comenzó a llevar excretas como abono, pero al paso de los años convirtió el sitio en un tiradero clandestino de vísceras, obligando a los ejidatarios a dejar de cultivar sus parcelas. ¿Qué traía de abono? Traía de abono el excremento del cerdo y de caballo. Y ahora ya no, ya trae de todo. Y ya son las vísceras son las que huelen muy feo, ya no aguantan los compañeros trabajar aquí las terrenas. ¿Y han intentado detenerlo? Sí, pero los agrede hasta de muerte. Varias veces los han detenido en la fiscalía y los dejan salir. El sitio se ubica a un costado de la autopista Peñón-Texcoco, a menos de 5 kilómetros del lago Nabor Carrillo y a unos 15 kilómetros de la Ciénega de San Juan, uno de los cuerpos de agua que se han logrado restaurar tras la cancelación del aeropuerto. Hemos tocado puertas en varias estancias, no nos han hecho caso. Entonces, pues sí nos importa pues que tomen cartas en el asunto para poder cultivar estos terrenos, trabajar. Así ya como vieron, hay hasta perros, que son bastantes, y pues llegan a atacar a las personas. Y es un riesgo. Ahora también hay fauna emblemática de acá del lago Texcoco, que en realidad pues ya ahí están las garzas que ya son completamente carroñeras. Antes comían pues lo que se daba acá, ¿verdad? Y más aparte hay más fauna que pues no se llega a ver y pues se ha dañado su hábitat de vida. Los ejidatarios exigen que tras el decreto como área natural protegida, se obligue a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a frenar este delito ambiental, que de acuerdo con el Código Penal Federal, se castiga con una pena de 1 a 12 años de prisión y de 300 a 4,000 días de multa. Con imágenes de Erika Vázquez y dron de Hugo García, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Pero los ejidatarios conocen quién es el responsable de este tiradero clandestino. Es uno de sus vecinos del pueblo. Ellos señalan que está coludido con las autoridades municipales porque no han logrado frenar que pues siga invadiendo sus parcelas. Y bueno, nosotros en este recorrido pudimos constatar el daño. De entrada, el olor es fuertísimo, el hedor es fuertísimo. Vimos ahí las cabezas, los restos de sangre, en fin, los desechos de rastros. Aquí es donde dices qué bueno que la televisión no transmite olores. Así es, Pedro, pero es grave lo que está pasando y la mayor preocupación es que estos son residuos biológico-infecciosos que se están drenando hacia los mantos acuíferos, lo comentábamos en la nota, es zona federal, es territorio que está bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua y a pesar de eso, pues tampoco han logrado detenerlo. La preocupación entonces de ellos es que se estén contaminando los mantos acuíferos con estos lixiviados de los residuos del rastro. Pues bueno, el llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto y detengan esta situación. Fanny, gracias como cada semana. Con mucho gusto, nos vemos. Pausa y ya volvemos. Hablemos de negocios. Ana Karina Martínez, buenas noches. Cuéntanos qué sucedió durante la convención binacional de la American Society of Mexico. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento que en este foro de la American Society, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, reveló que la dependencia ya está preparando un paquete de incentivos fiscales para las industrias que van a ayudar a la extracción del litio y a promover la electromovilidad en nuestro país. Llorio dijo que se trata de deducciones en el ISR y en el IVA. Por otro lado, Mónica Flores, presidenta de Manpower para América Latina, señaló que el fenómeno del nearshoring tendrá un impacto laboral importante en México, pues se prevé que genere hasta 4 millones de empleos. Sin embargo, Flores aseguró que el gran tema pendiente es cómo llenar estas vacantes, pues resaltó que 70% de los jóvenes mexicanos no son contratados debido a la falta de experiencia y de capacitación en diversos temas como tecnología, análisis de datos y de programación. En el mismo foro, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que nunca en la historia se había reconocido la oportunidad que hay entre ambos países para la seguridad y el bienestar. Además, aseguró que el tratado comercial que existe entre México y Estados Unidos
Unidos y Canadá seguirá presente pese a las diferencias que comparten estos tres países. Esto de cara a la próxima revisión del tratado que se prevé sea en 2026. Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió mejorar la certeza jurídica, simplificar regulaciones y en general dar facilidades para concretar las inversiones en el país. Esta y más información la puedes consultar en nuestra edición impresa de Milenio Diario y en nuestras diversas plataformas, Pedro. Muy bien, no nos la perderemos. Gracias, Ana Karina. Muchas gracias y muy buenas noches. Martes de gadgets y tecnología con nuestro editor de tecnología, Fernando Santillanes. Bienvenido, Fer. Pedro Gamboa, muchísimas gracias. Hoy vamos a ver una pluma que a mí me parece fascinante. Y es que, no sé tú, pero yo fascinaba de niño y ahora que regresamos a la escuela, que es el back to school, pues todos estos colores, ¿no? Que teníamos, las plumas de colores, los crayones. Yo sí tenía. ¿Eras el niño de los plumones? La neta sí. Pero ahora una sola pluma como el Señor de los Anillos para gobernarlos a todo. Este proyecto está en Kickstarter, pero ha causado muchísimo ruido. Es una pluma que gracias a un sensor RGB, tú la colocas en cualquier superficie y pinta del color de esa superficie. ¡Órale! Es una tecnología que combina dentro de ella un cartucho y con que selecciones tú un color de un objeto, va a pintar de ese color. Va a pintar físicamente del color que elijas y no solo eso, está diseñada para que también ese color lo reproduzca en una tablet. En este caso, están viendo que sean compatibles con las de Apple. Imagínate lo que significa esto, que una sola pluma tenga hasta 16 millones de colores. Este proyecto está en Kickstarter, esta página para fondear diferentes proyectos. Ya llevan casi $1 millón de pesos, ya cumplieron su meta. ¿De pesos? De pesos, sí, no es tanto, $1 millón de pesos, 840,000 pesos es lo que ahorita necesitaban. Ya lo tienen, okay. No era tanto para el primer desarrollo y ya con eso van a fondear los primeros prototipos, las primeras plumas. Estiman que el cartucho, que te va a durar, según ellos, lo suficiente para pintar durante un par de meses, va a costar algo así entre $25 y $40 recargarla y esperan que para mediados del 2024 puedan enviar las primeras plumas. Se llama Color Peak. ¿Y esta empresa es mexicana, es No, estadounidense? es una empresa estadounidense, aunque en Kickstarter la ventaja es que te da el fondeo en dólares o en pesos. En la moneda local, hasta ahorita llevan 840,000 pesos de lo que necesitaban fondear. A mí, la verdad, se me hace algo que no había visto. Imagínate una pluma. Lo que más me sorprendió es que tú eliges este rojo milenio y pinte en ese rojo física y digitalmente. Yo estaría preocupado si fuera alguna de las grandes empresas que hacen colores en este planeta. Y que se llevan una fortuna. Imagínate, por pero las también escuelas. Ayuda al desperdicio de plástico, al desperdicio de la tinta. O sea, también es un tema ecológico que podría servir muchísimo. Color Peak, la pluma que puede pintar hasta en 16 millones de colores. La madera con la que se hacen los colores. Imagínate, también. Todo lo que representaría el que esta pluma se hiciera una realidad y parece que lo va a lograr. Pues bueno, ojalá que así sea. Gracias, Fer. Nos vemos la próxima semana, Pedro. Buenas noches, Minelia Taide. ¿Se beneficia o se perjudica el fútbol mexicano con el regreso de Eric Gutiérrez y el Tecatito Corona a la Liga MX? Muy buenas noches, Pedro. Mucho hemos hablado justamente de que México, el fútbol, necesita jugadores en las mejores ligas del mundo, no solamente, obviamente, que se vayan al viejo continente, sino que tengan minutos y, por supuesto, que vayan a equipos importantes. Pues bueno, ahora están regresando los futbolistas, Pedro, tristemente. O sea, el Tecatito tiene 30 años, me parece tenía al menos 5 años más para estar en Europa. Sí, hizo 10 años en el viejo continente, pero al final de cuentas sabemos que tiene calidad, tenía con qué seguir brillando y regresa a un Monterrey que obviamente tiene el dinero, Pedro. Me parece que perjudica más de lo que beneficia. Eric Gutiérrez regresa a las Chivas, también a un equipo que le puede pagar, pero al final él sí tuvo menos recorrido en Europa y perjudica no solamente al fútbol mexicano, sino también a selección, que sabemos que el nivel de competencia muchas veces se queda corto y que el regreso de jugadores, pues bueno, no benefician mucho. ¿Es venir a una zona de confort?
Es venir, obviamente, al tema económico, Pedro, sí, a una zona de confort en donde saben que serán estrellas, que saben que al final los equipos estarán y les darán todo lo que quieran, y en Europa sabemos que la exigencia es mucho mayor, nunca tienen un lugar seguro. Vemos a Irving el Chucky Lozano, ¿no? Que en el Napoli, pues bueno, no le fue nada bien, regresa al PSV, simplemente la exigencia es diferente, incluso en equipos allá en Europa, mucho más el estar en Europa y el regresar a México. ¿Y no crees que el error vendría entonces más en que convirtamos en estrellas, en que tratemos como estrellas a los jugadores aquí en la Liga MX? ¿Qué tal sería si recibieran el mismo trato competitivo que tienen en Europa? Es que es muy complicado desde el mercado, económicamente hablando. En México se mueve muchísimo dinero entre futbolistas, entre clubes. Muchos equipos no pueden incluso comprar de otro equipo del fútbol mexicano porque se los dan a un precio muy grande. Y al final, Pedro, tienes razón, me parece que hay que dejar que realmente los futbolistas se desarrollen y entonces sí llamarlos estrella, porque muchas veces los ponemos en el pedestal mucho antes de que realmente exploten en el tema futbolístico. Y bueno, también el tema de que hay poca exportación de México hacia el viejo continente. Se fueron únicamente 4 elementos y no a clubes, Pedro, que realmente diga, voy a prender la televisión y voy a ver a Jorge Rubalcaba de los Pumas, pues lo voy a ver en el Estándar de Lieja. Claro. Realmente no. Se fue Jorge Rubalcaba, también se fue Luis Chávez a Rusia, ¿no? Luis Chávez al tenía Dinamo, ¿no? Para ir al Dinamo de Moscú, exactamente. Tenía para irse a una liga diferente, ¿no? Lo vimos en el Mundial de Qatar, pero bueno, ya está, ya se fueron 2 jugadores de la Liga de Expansión. Se fue Antonio Portales y también Diego Pineda al Dundee de Escocia. Claro. Realmente son pocos futbolistas y a clubes pues que no sobresalen. Luego, ¿por qué nos sobrepasan en cuanto a nivel de selecciones nuestros vecinos? Minelli, gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.